Bien, vamos a comenzar con nuestra primera clase y vamos a tratar de establecer una definición básica de qué es la química. Podría definir que, en principio, para definir la física, la química, tenemos que empezar diciendo que son ciencias. Entonces, la química es una ciencia. ¿De qué se encarga la ciencia? De estudiar, ¿sí? Entonces decimos que la química es la ciencia que estudia y básicamente lo que estudia o que tiene como objeto de estudio, al igual que la física, es la materia, ¿no? Entonces la química es la ciencia que estudia o tiene como objeto de estudio la materia. ¿Qué estudia la materia? Bien, estudia sus propiedades, tanto físicas como químicas, estudia las transformaciones, también físicas y químicas, y la energía asociada a dichas transformaciones. Bien, cuando hablamos de propiedades, vamos a detallar ahora a qué propiedades nos referimos, pero sí vale aclarar, cuando hablamos de transformaciones físicas y químicas, químicas son aquellas que una vez producidas se producen sustancias nuevas, mientras que en las transformaciones físicas no hay sustancias nuevas, sino que hay un cambio de estado, hay un movimiento de la materia, podría ser una caída, doblar un trozo de hierro, simplemente estamos en presencia de una transformación física porque la materia sigue siendo la misma. Ahora, cuando yo prendo fuego un papel, el producto de la materia en sí es muy distinto a los reactivos que tenía inicialmente ese sistema. Bien, vamos ahora a empezar. Cabía aclarar lo siguiente, ¿no? Yo decía en este concepto que también le interesa a la química estudiar la energía asociada a las transformaciones, tanto físicas como químicas, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la energía asociada, si una transformación absorbe o libera algún tipo de energía como calor, electricidad, luz, ¿no? Entonces podríamos dar como ejemplo, no sé, la combustión del papel que habíamos planteado va asociada con liberación de calor y decimos que la transformación es exotérmica, ¿no? Un proceso de fotosíntesis va asociado con la absorción de energía lumínica para que se produzca. Entonces, a ese tipo de energía me refiero cuando digo que la química le interesa su estudio. Bien, vamos ahora a ver una pizarra. Bien, hablábamos de las propiedades de la materia. Básicamente, las propiedades se pueden clasificar en intensivas y extensivas. Las intensivas son aquellas que son inherentes a cada una de las sustancias y me permiten identificarlas. Y no dependen de la cantidad de materia considerada. Lo importante aquí es que una propiedad intensiva me va a permitir identificar a una sustancia. Ejemplos de propiedades intensivas, vamos a poder nombrar la densidad, el punto de ebullición, el de fusión, la maleabilidad, la dureza, la tenacidad, mientras que las extensivas, por otro lado, son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Y nos referimos a la masa, el peso, el volumen, etc. ¿Por qué decimos que las intensivas no dependen de la cantidad? Y claro, por ejemplo, la densidad del agua es siempre la misma si yo la determino para una gota, para un litro de agua, ¿sí? O para un tanque, el agua que está ubicada dentro de un tanque de agua. Es decir, independientemente de la cantidad, esta propiedad que yo llamo densidad va a ser siempre la misma. Puedo decir lo mismo, ¿no? Que el punto de fusión del agua, ¿sí?, es 0 grados Celsius y no depende de la cantidad de agua. Siempre va a ser la misma si yo la tomo para un cubito o para un iceberg, ¿sí? No depende de la cantidad, sino que depende de la materia. Por eso les decía que las propiedades intensivas me permiten su identificación.
Bien, acá al costado también agregué las propiedades organolépticas, que son propiedades intensivas. Las propiedades organolépticas pueden ser determinadas por los sentidos. Recordemos que los sentidos son la visión, el olfato, el gusto, el tacto, ¿sí? Entonces, las propiedades intensivas que yo puedo determinar son el color, el olor, el sabor, la textura, ¿sí? Entonces, fíjense que yo podría identificar o reconocer un vaso que tenga agua de Coca-Cola a través de simplemente el color. Lo podría determinar con el sabor. Y también, justamente, son intensivas porque no dependen de la cantidad. Es decir, un vaso de Coca-Cola vas a ver lo mismo que 2 vasos de Coca-Cola. No dependen de la cantidad. Con lo cual, estas propiedades organolépticas también pertenecen a las propiedades intensivas. Bien, ¿por qué decimos que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia? Claro, porque yo puedo decir el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius y no depende de la cantidad. Ahora, yo puedo decir que el agua ocupa 1 litro, o que tiene una capacidad de 1 litro, ocupa 1 decímetro cúbico. Y no, depende de la cantidad de agua que tenga. Podrá ser 1 decímetro cúbico, podrá ser 1 metro cúbico, 5 metros cúbicos. Va a depender de la cantidad. Por eso, es decir, el agua como materia posee masa y digo que esa propiedad que llamo masa es extensiva porque no me va a caracterizar, el agua en sí, sino que va a depender de la cantidad. Bien, vamos a comenzar a definir algunas de estas propiedades que hemos enunciado. Recordar el concepto de densidad. Se define densidad como la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, ¿sí? Entre la masa y el volumen de un cuerpo. Entonces, voy a plantear qué unidades posee o puede expresar la densidad. Por ejemplo, unidad de masa, gramos, sobre unidad de volumen, centímetro cúbico, ¿sí? O podría expresarlo como gramos sobre mililitros, unidad de capacidad, teniendo en cuenta que en 1 centímetro cúbico yo puedo colocar, o tiene una capacidad, mejor dicho, de 1 mililitro. Centímetros cúbicos, unidad de volumen, en mililitros, unidad de capacidad. Bueno, podría expresarlo en kilogramos por metro cúbico, gramos por decímetro cúbico, gramos por litro, ¿sí? Estas serían unidades de densidad. Unidad de masa sobre unidad de volumen o capacidad. Bien, pensemos lo siguiente, ¿no? Lo que me va a definir la densidad, me va a permitir reconocer o pensar, es si un cuerpo se hunde o flota en otro, ¿no? Si un cuerpo sólido flota en un líquido, o si un líquido que sea invisible con otro flota o se hunde. Y esto tiene que ver con la densidad. A mayor densidad, ¿sí? Un sólido se va a hundir en un líquido. Es decir, si el sólido tiene mayor densidad que el líquido, se hunde. Si ese sólido tiene menor densidad que el líquido, flota. Por ejemplo, la madera, podríamos decir, flota en el agua porque tiene una densidad menor que el agua. Un trozo de hierro, ¿sí?, se hunde en el agua porque tiene una densidad mayor que la del agua. Bien, fíjense lo siguiente, yo planteé así como algo, como un supuesto perfectamente conocido de que el hierro se hunde en el agua, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿por qué, ¿sí?, un barco flota? ¿Por qué un barco flota? Bien, queda la pregunta planteada. Creo que quiero que ustedes busquen información sobre esto, ¿sí? ¿Cómo explicarían a un alumno de segundo año de fisicoquímica por qué un barco flota y por qué el hierro se hunde, ¿no? También podríamos plantear por qué un alfiler, si lo pongo delicadamente sobre el agua, también puedo lograr que flote, ¿sí? Bueno, ahí tiene que ver con la tensión superficial. Indaguen sobre estos temas. Bien,
Planteaba recién que el hierro se hunde, habrán ustedes apreciado, seguramente desde la experiencia de ustedes, que un trozo de cobre, de aluminio, también se hunde. Y mi pregunta es, ¿todos los metales se hunden? ¿Todos los metales se hunden? Bueno, no, todos los metales no se hunden, ¿sí? Hay metales, como los metales del grupo 1, que flotan en el agua, tienen una densidad menor a la del agua, ¿sí? Por ejemplo, el sodio, el potasio, etcétera, etcétera. Bien, otra idea que quiero que pensemos juntos, acá está planteada, ¿no? ¿Por qué el hielo flota en el agua? Cualquier sólido se hunde en su propio líquido. Cualquier sólido se hunde en su propio líquido. Con esto estoy diciendo que un trozo de hierro se hundiría o se hunde en hierro fundido. ¿Sí? Un trozo de aluminio se hunde en aluminio fundido. Sin embargo, el hielo flota en agua, es decir, el sólido agua flota en el líquido agua. Bien, ¿y por qué? ¿A qué se debe esto? ¿No? Bueno, ahí tendríamos que recordar lo que vimos en segundo año de interacciones intermoleculares y en particular de las uniones por puente de hidrógeno, que por debajo de 4 grados, ¿sí? Estas uniones se van haciendo tridimensional y el volumen del sólido comienza a aumentar. En general, el estado sólido, en general digo, ¿no? El estado sólido ocupa un volumen menor que en el estado líquido, con lo cual nosotros podríamos ver, si decíamos que la densidad es la masa, la relación entre la masa y el volumen, ¿sí? Si este volumen aumenta, la densidad disminuye. ¿Sí? En general, en el estado sólido, las partículas se encuentran más cercanas que en el estado líquido, con lo cual el volumen se contrae. Si el volumen se contrae, si se hace más pequeño, ¿sí? La relación masa-volumen se hace mayor, la densidad es mayor. ¿Sí? Por eso, en el estado líquido, ese volumen sería mayor, la densidad del líquido es menor y su sólido se va a hundir. Pero ¿qué pasa en el agua? Decíamos que las fuerzas de atracción intermoleculares del tipo puente de hidrógeno hacen que las moléculas, la distribución sea tridimensional y que en realidad ese sólido se vaya dilatando, ¿no? Es decir, el sólido se va dilatando. Y esto lo pueden percibir perfectamente cuando ustedes colocan una botella de agua en el freezer, ¿sí? Y cuando la van a buscar van a ver la deformación de la botella, ¿no? Y bueno, y seguramente si colocan una botella de vidrio, la van a encontrar rota después de tenerla un tiempo frisada, ¿no? Y esto tiene que ver con el aumento de volumen del hielo. Entonces, al aumentar el volumen, la relación masa sobre volumen se hace, o densidad, se hace más pequeña, ¿no? Con lo cual, sí dije bien, la relación masa sobre volumen se hace más pequeña. Por este motivo, ¿sí? Volviendo al tema de si flota o no flota, por este motivo el hielo flota en el agua. Continuando con el análisis de las propiedades intensivas, vamos a hablar de la dureza. Y la dureza, bueno, es la resistencia que tienen los materiales sólidos a ser rayados. Existe una escala constituida por materiales naturales que se denomina la escala de Mohs y que toma valores entre 1 y 10. Se le asigna valor 1 al talco y 10 al diamante. 1 al talco como el material natural más blando y 10 para el diamante como el material natural más duro. Esta escala es una escala establecida experimentalmente, ya que se prueba justamente sobre los mismos materiales qué material raya a uno u a otro. Un ejemplo, en esta escala aparece el cuarzo con un número de dureza según la escala de Mohs de 7, ¿sí?
Entonces, si la dureza del cuarzo es 7, significa que puede rayar a la ortoclasa, a la patita, a la florita, calcita, yeso, talco, etcétera, etcétera. Esta escala, vuelvo a repetir, se establece experimentalmente. Solamente aparecen aquí, como decía, minerales naturales. Ahora, yo podría utilizar esta escala para determinar la dureza de cualquier otro material. Supónganse que yo tengo una aleación que es rayada por la florita, pero no por la calcita. Esto me estaría indicando que mi aleación tendría una dureza entre 3 y 4. De esta manera yo puedo ir probando en distintos materiales e ir completando mi escala de dureza. Decía entonces que el diamante es el material más duro. Yo pregunto realmente si esto es así. Entonces aquí les dejo como inquietud que investiguen y que verifiquen si realmente el diamante es el material más duro que existe en nuestro planeta. Bien, vamos a hablar ahora del punto de ebullición. Primero, bueno, vamos a adelantarlos, después vamos a repasar un poco los cambios de estado, ¿sí? Cuando hablamos de estados de la materia hablamos del estado sólido, líquido y gaseoso, y vamos a dedicar una clase para repasar un poco los cambios de estado, ¿sí? Pero vamos a adelantar este concepto. Cuando hablamos de ebullición hablamos del cambio de estado de líquido al estado gaseoso. Y cuando hablamos de punto de ebullición, muchas veces nuestros alumnos de la escuela secundaria tienen una vaga noción, ¿no es cierto?, de lo que es el punto de ebullición. Generalmente lo asocian al punto de ebullición del agua, y cuando uno pregunta cuál es el punto de ebullición, rápidamente respondan 100 grados, y esto tiene que ver con los conceptos previos que tienen, conocimientos previos que tienen los alumnos, y asocian esto de punto de ebullición siempre referidos al agua, ¿no? Y cuando les pide uno que definan un punto de ebullición, empiezan arrancando su definición o su concepto elaborado, diciendo que es el punto, ¿no? Bueno, en realidad el punto de ebullición es una temperatura. Es una temperatura que se mide en una determinada escala termométrica a través de un instrumento, el termómetro, que indica justamente la temperatura a la cual un líquido ebulle. En la vida cotidiana hablamos de un líquido hierve, ¿no? Y que observamos en ese momento justamente burbujas. Y justamente cuando observamos burbujas lo diferenciamos del cambio anterior que se produce durante el calentamiento, que es la evaporación. Ya vamos a aclarar esto detenidamente. Entonces, esa temperatura de ebullición de un líquido depende en realidad de la presión atmosférica. Y cuando yo digo que el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius, en realidad me estoy refiriendo a la temperatura de ebullición que ocurre o que posee el agua a una atmósfera de presión. Vuelvo a repetir, las temperaturas de ebullición de los líquidos dependen de la presión atmosférica. Y esto tiene que ver con que un líquido comienza a ebullir cuando la presión de vapor del líquido alcanza a la presión atmosférica, y la mayoría o todas las partículas tienen la capacidad desde el estado líquido pasar al estado gaseoso. No di el concepto no planteé aquí el concepto, hablé de presión de vapor, y digo que sobre la superficie de cualquier líquido, siempre existe su vapor, que está en equilibrio, porque los líquidos continuamente se están evaporando, con lo cual siempre sobre la superficie libre de cualquier líquido siempre va a estar presente el vapor de ese líquido. La cantidad de vapor a una determinada temperatura siempre depende del líquido, y esto tiene que ver con, entre comillas, la volatilidad o el punto o la temperatura de ebullición que posea ese líquido. ¿Por qué? Y bueno, seguramente la presión de vapor del alcohol, ¿sí?, será mayor a una determinada temperatura
comparada con la presión de vapor que posee el agua a la misma temperatura. Esto tiene que ver con la cantidad de vapor que se genera en un líquido o en otro, ¿no? Entre comillas, hablando de la volatilidad, entre comillas, este término, si bien es bastante utilizado, no sería del todo correcto, ¿sí? Vamos a hablar después de volatilidad. Entonces, de la volatilidad de los líquidos. Y justamente, fíjense que uno rápidamente puede percibir el olor a líquidos que tienen una presión de vapor elevada, como el alcohol, la acetona, y esto tiene que ver con la movilidad que tienen las partículas en el estado gaseoso y que alcanzan a nuestro sentido olfato y podemos determinar de esta manera su olor. Bien, entonces, cuando yo en general, cuando hablo del punto de ebullición y digo el punto de ebullición del alcohol es 78 grados Celsius, el punto de ebullición de la acetona es de 68 grados Celsius, digo el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius, estoy de alguna manera definiendo la temperatura de ebullición o estableciendo la temperatura de ebullición para una atmósfera de presión. Si la presión atmosférica cambia, esas temperaturas de ebullición también cambian. Analicemos ahora entonces, teniendo en cuenta esto, qué pasa con la ebullición del agua en la cima de una montaña. A medida que, pensemos lo siguiente, a medida que ascendemos en la atmósfera, la presión atmosférica disminuye. Justamente esa presión tiene que ver con el peso que ejerce la atmósfera sobre nosotros. Esa atmósfera, a medida que ascendemos, cada vez tenemos menos cantidad de atmósfera, o si quieren pensar de masa de aire sobre nuestros cuerpos, con lo cual la presión atmosférica va disminuyendo. Si tenemos en cuenta que un líquido ebulle cuando su presión de vapor alcanza la presión atmosférica, bueno, obviamente que si la presión atmosférica es menor, en la cima de una montaña, vuelvo a repetir, tiene que ver con la altitud, entonces la temperatura de ebullición de ese líquido también va a ser menor. Quiere decir que, no sé, la temperatura de ebullición del agua en Salta, ¿sí? Es una ciudad que está por encima del nivel del mar, no va a ser 100 grados Celsius, ¿sí? Va a ser menor teniendo en cuenta la altitud en que se encuentra esta ciudad. Y obviamente cuanto mayor sea la altura en la que nos encontremos, ¿sí? Menor será entonces la temperatura de ebullición. Entonces vamos a plantear la siguiente pregunta. Quiero que esto lo anoten perfectamente en su carpeta, que planteen esta pregunta que haríamos en clase, que tendríamos cierto tiempo de pensar, de debatir. Bueno, esta clase virtual no da para eso, así que planteo la pregunta y luego vamos a tratar de dar la respuesta. La pregunta sería la siguiente. En la cima del Everest, ¿sí? En la cima del Everest voy a cocinar un pedazo de carne, le pongo a calentar agua, hierve el agua, tiro un trozo de carne adentro. La pregunta es, teniendo en cuenta la temperatura de ebullición del agua en la cima del Everest y en mi cocina, donde supongo que la presión, supongamos sea una presión normal, el agua, la temperatura de ebullición es de 100 grados Celsius, y en la cima del Everest mucho menor, pregunto, ¿sí? ¿En qué lugar del planeta, ¿sí? En el Everest o en nuestro hogar, ese trozo de carne se cocinará más rápido? Esa es la pregunta, y bueno, cada uno tendrá rápidamente o tratará de alcanzar una respuesta. Trataremos ahora de dar dicha respuesta. Para ayudarlos voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo se cocina más rápido un trozo de carne? ¿En aceite hirviendo o en agua hirviendo? Bueno, aquellos que
estuvieron alguna vez en la cocina habrán observado que una milanesa rápidamente se cocina, mientras que el mismo trozo de carne, si yo lo pongo a hervir en agua, tardará más. ¿Y por qué es esto? Bueno, el punto de ebullición, la temperatura de ebullición del aceite ronda, dependiendo de la composición, unos 180 grados. Con lo cual, la cantidad de calor, ¿sí? Recuerden que cantidad de calor, masa por calor específico por el delta T, ¿sí? La cantidad de calor que pueda estar cediendo esa masa líquida, ¿sí? Es mayor porque el delta T es mayor. Yo estoy a una temperatura de 180 grados, ¿sí? En el caso del aceite, mientras que en el caso del agua yo alcanzo una temperatura máxima de 100 grados Celsius, con lo cual la cantidad de calor en relación al tiempo que pueda entregar el agua hirviendo va a ser menor. Con lo cual en el aceite, ¿sí?, puedo cocinar más rápido los alimentos que en agua. Y esto ya supongo que les estará dando la respuesta a la pregunta anterior, que tiene que ver dónde cocino más rápido, si en agua hirviendo en el Everest o en la cocina de mi casa. En la cocina de mi casa, la respuesta es que en la cocina de mi casa yo voy a poder cocinar más rápido porque el agua que tengo tiene una temperatura mayor que en el Everest. Entonces en el Everest voy a terminar cocinando, pero la cantidad de calor que se entrega por unidad de tiempo es mucho menor, tiene que ver con la temperatura máxima que alcanza el agua, y el agua líquida, 100 grados en el caso de nuestro hogar, es mucho menor en el Everest, con lo cual el tiempo de cocción en la cima de la montaña va a ser mayor. Algo que se me pasó y que hay que tener en cuenta esto, recuerden lo siguiente, que mientras dura un cambio de estado, ¿sí?, la temperatura permanece constante, ¿no? Bueno, y esto también vamos a analizar qué pasa con esa energía que se entrega y la temperatura que permanece constante. Sigamos con esta idea de la cocción y la velocidad de cocción de los alimentos. ¿Dónde normalmente o de qué manera puedo acelerar la cocción de los alimentos? ¿Sí? Bueno, fíjense que si a mayor altura y menor presión y el tiempo es mayor, yo debería tratar de tener una temperatura de cocción mayor, y para eso necesitaría una presión mayor. Por eso en las cocinas se utilizan las ollas de presión. Una olla de presión, ¿cómo funciona? Yo comienzo a calentar agua, el vapor se concentra dentro de esa cacerola, con lo cual ya la superficie libre del líquido no está soportando la presión atmosférica, sino que soporta la presión del vapor que está confinada dentro de la cacerola, con lo cual la presión sobre la superficie del líquido aumenta y la temperatura de ebullición del agua dentro de la cacerola también aumenta, y esto hace que los alimentos se cocinen más rápido. Durante esta unidad también vamos a trabajar lo que se denomina la teoría cinética molecular, pero voy a dar rápidamente así los conceptos para que comprendamos por qué se producen los cambios de estado. Después vamos a profundizarlos. En esta teoría se establece que las partículas se encuentran en movimiento, y el movimiento varía, esa energía cinética que poseen las partículas varía con la temperatura, ¿sí? A mayor temperatura las partículas se mueven más rápido. Bien, recordemos que la energía se transforma. Entonces, ¿en qué se está transformando la energía cuando yo coloco una cacerola con agua, ¿no? Es decir, la energía química acumulada en el combustible produce calor, ese calor se transfiere al agua, y ¿qué pasa con ese calor? Bien, lo que yo observo es un aumento de la temperatura, ¿sí? El aumento de la temperatura está directamente relacionado con el aumento de la energía cinética de las partículas. Estas se mueven cada vez más rápido. Yo les decía
que cuando se alcanza o se produce el cambio de estado, la temperatura permanece constante. Sin embargo, en el momento que el agua está hirviendo, yo sigo observando que estoy entregando calor. Tengo la llama ahí encendida de mi cocina y sigue entregando calor al agua. ¿Qué pasa con esa energía si yo no observo un aumento de la temperatura? Bien, esa energía básicamente se utiliza para romper las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas y lograr separarlas y lograr el cambio de estado. Bien, vamos a hablar ahora del punto de fusión. Y bueno, el punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido funde, es decir, cuando yo tengo un sólido, comienzo a calentarlo, su temperatura va a comenzar a subir. En un momento dado, esa temperatura permanece constante y voy a comenzar a observar el pasaje del estado sólido al líquido. Mientras dure este pasaje, la temperatura permanece constante. Si esa temperatura se mide a una presión atmosférica normal de una atmósfera, define lo que se llama el punto de fusión. Así, el punto de fusión del agua, por ejemplo, es de 0 grados Celsius. Con respecto a esto, vamos a tratar de plantear un ejercicio que podríamos trabajar con nuestros alumnos para que puedan aplicar estos conceptos de punto de fusión y punto de ebullición, como propiedades intensivas, y la importancia de poder interpretar los conceptos y darle realmente un uso que podríamos plantear en la vida cotidiana. Aquí tenemos un cuadro. Tengo un cuadro donde tengo elementos químicos, 4 ejemplos, ¿sí? Y tengo para cada uno de ellos los datos de puntos de fusión y puntos de ebullición. Estos datos están extraídos de la tabla periódica. Y el ejercicio, teniendo en cuenta estos datos, pregunta: ¿cuál sería el estado físico de estos elementos a 400 grados centígrados? Y así nos podríamos plantear un ejercicio donde pregunto, no sé, busco la temperatura en Marte o busco la temperatura en Venus, ¿sí? Y digo, bueno, en estos planetas, teniendo en cuenta esta temperatura, ¿cuál sería el estado físico de estos elementos? ¿Sí? Entonces, bueno, analicemos cómo podríamos dar respuesta a esto y cómo podrían trabajar nuestros alumnos. En principio vamos a establecer lo siguiente. Supongamos que nosotros ya podemos a priori conocer, porque muchas veces conocemos los elementos químicos y sabemos cuál es a temperatura ambiente el estado físico de estos elementos, ¿no? Entonces aquí marqué para el azufre una escala que voy a utilizar como escala termométrica. Acá estaría el 0, ¿sí? Más que el 0 Celsius. Vamos a poner 0 Celsius. Perdón, vamos a borrar aquí. ¿Sí? No vamos a poner ese 0 porque va a confundir, perdón. Vamos a borrarlo. Y decía, supongamos que yo tomo como temperatura normal 20 grados. ¿Sí? Bien, y voy a buscar hacia la izquierda, tendría temperaturas aquí hacia la izquierda, temperaturas menores a 20, y hacia la derecha temperaturas mayores. Entonces, supongamos que yo voy a colocar en esta escala el punto de fusión del azufre. Digo, el punto de fusión del azufre me dice, ¿sí? El punto de fusión es de 112, y por eso lo coloco de este lado, ¿no? 112,8 grados. Y el punto de ebullición, vamos a colocarlo acá, punto de ebullición a la derecha, mayor a 112, 444,6. Bien, todo el mundo habrá visto alguna vez una barrita de azufre y sabe que a temperatura ambiente el azufre es sólido, ¿sí? Bueno, justamente lo que planteamos en esta escala es que, recordemos, hasta el punto de fusión, digamos, una sustancia se encuentra en estado sólido, es decir, de acá hasta acá
¿sí? Yo encontraría el azufre en estado sólido. Cuando el azufre alcance el punto de fusión y lo supere, hasta el punto de ebullición yo voy a encontrar el estado líquido. Y por encima del punto de ebullición yo voy a encontrar al azufre en estado gaseoso. ¿Sí? Bien, entonces busco ahora en esta escala, que me da idea de en qué estado se va a encontrar a distintas temperaturas, busco en esta escala el valor de 400 grados. Yo estaría en esta escala por aquí, ¿no? Vamos a cambiar de color. ...400 grados. Con lo cual, esta temperatura de 400 grados para el azufre me estaría indicando que el azufre se encontraría en estado líquido. Entonces, completo aquí, líquido. Ese sería el estado físico que se encontraría el azufre. Bueno, piensen que bueno, esto es muy fácil armar una tabla de estas para que trabajen los chicos. Podríamos decirle, bueno, el estado físico en Venus y que busquen la temperatura del planeta y a partir de ahí determinen cuál sería el estado físico de los elementos en este planeta, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Y bueno, para el platino vuelvo a colocar aquí, por ejemplo, 20 grados, temperatura ambiente, ¿sí? Y vamos a ir anotando el punto de fusión del platino. Vamos a redondear, 1755. Es mayor a 20, por eso lo coloco a la derecha. El punto de ebullición, 4300. ¿Sí? Bien, entonces, decíamos, el punto de fusión me indica la temperatura a la cual el sólido funde. Quiere decir que hasta aquí, hasta los 1755 grados, el platino se va a encontrar en estado sólido. Entre el punto de fusión, una vez que funde, hasta el punto de ebullición, el platino se va a encontrar en estado líquido. Y por encima del punto de ebullición, es decir, el líquido pasa al estado gaseoso. Ahora bien, entonces, ¿dónde ubicamos la temperatura que me pregunta? 400 grados, yo estaría 400 por aquí. ¿Sí? 400 grados estaría entre mi temperatura ambiente y los 1755 grados. Con lo cual, el estado físico del platino a 400 grados sería sólido. Completo mi tabla. Sólido. Muy bien. Vamos al último ejemplo. Vamos a plantear para el helio. Vamos a determinar nuestra temperatura ambiente, 20 grados, supongamos, ¿sí? Y les decía, anotar ahora el punto de ebullición y de fusión del helio. El helio tiene un punto de ebullición de fusión de menos 272,2. En mi escala tengo que ir hacia la izquierda de 20, números negativos, ¿sí? Menos 272,2. Esto sería el punto de fusión. Y el punto de ebullición, menos 268,9. Esta temperatura es mayor a menos 272, la coloco aquí. Punto de ebullición, menos 268,9. Bien. Entonces, recordemos, por debajo del punto de fusión, el helio, en este caso, por debajo de menos 272, se va a encontrar en estado sólido. A esa temperatura funde, pasa al estado líquido y se mantiene así hasta los menos 268. De ahí en adelante, el helio ebulle y pasa al estado gaseoso. Bien, entonces,
los 400 grados, ¿dónde los ubico en mi escala? Por este lado. ¿Sí? Con lo cual me está diciendo que el estado físico del helio a 400 grados es gaseoso. Completo mi tabla. Gaseoso. Muy bien. Bueno, esto es todo con la ejercitación. Trato de hacerlo lo mejor posible con la prolijidad. No es tan fácil estar escribiendo en la pizarra, ¿sí? Muy bien. Por último, entonces, les queda de tarea a ustedes buscar los conceptos de maleabilidad, tenacidad, ductilidad, viscosidad, masa, peso y volumen. Vamos ahora a continuar utilizando unas páginas de internet que podríamos trabajar con los chicos para trabajar con estos conceptos o con alguno de estos conceptos.